Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta quinta clase de cómo hacer misiones. Eh, Estamos en el libro de las misiones y el pastor Eric nos explicaba en el capítulo 4 de cómo poner la casa en orden, ¿verdad? Entonces, como una idea, aquí en los Estados Unidos, la gente que quiere hacer foreign parents como padres adoptivos, siempre van sobre un proceso. Yo similo las misiones casi lo mismo. El pastor Eric hablaba en la clase anterior de cómo poniendo la casa en orden. Entonces es lo mismo con un deseo de por lo menos adoptar un hijo, ¿verdad? Entonces viene el deseo primero, que nosotros le llamamos visión en las misiones. Entonces tenemos el deseo de adoptar un hijo. Las personas las parejas que no pueden tener hijos adoptan un hijo, pero van por un proceso. Entonces este proceso va con el deseo primero de tenerlo, ¿verdad? De poder adoptar un hijo, pero tienen que pasar por este proceso que se llama Forest Parents. Los hermanos Alex y Victoria lo hicieron, ya tienen 3 hijos adoptivos, pero tuvieron que pasar por un proceso. Y este proceso es la educación que ellos reciben, de qué es lo que van a hacer. Luego tienen que poner la casa en orden, que era lo que estaba explicando el pastor Eric la clase anterior. Tuvieron que arreglar su casa. Después vienen los de esta organización que dan los niños en adopción a ver cómo está su casa. También evalúan sus vidas, si están en la capacidad tanto mental y física para poder tener un hijo adoptivo o cuidar un hijo adoptivo de paso, que eso es lo que se llama foreign parents. Entonces yo lo similo a lo mismo, ¿verdad? Ya vino el proceso desde los primeros capítulos y luego llegamos a poner la casa en orden. Entonces tenemos la casa en orden y entonces ya teníamos la visión. Entonces la casa en orden es la oración. Venimos a poner ya todo en oración, a ver si se nos da la visión que tenemos. Venimos en oración a ver si nos es posible adoptar, si podemos ser padres, ¿verdad? Entonces luego de que pasa este proceso, venimos al capítulo 5, que es el cual yo les voy a explicar, que se llama Cómo formar alianzas misioneras sanas. Es ahí donde se evalúa a los padres si verdaderamente están físicamente, mentalmente capacitados para tener un hijo, criarlo y darle la vida. Eso es lo mismo que hacemos hoy en día, o según nos habla en el libro el escritor, la misión. Pasamos en el proceso, visión, llegamos a la oración y ahorita después de que terminemos el libro, entonces vamos a ir a la misión. ¿Qué es la misión? ¿Ok? ¿Y con quién debemos nosotros tener esa alianza misionera? ¿A quién debemos evaluar para que esté en las misiones? Entonces dice el escritor, si le preguntas a un grupo de misioneros acerca de las alianzas que formaron con iglesias, seguramente escucharás toda clase de historias. Personalmente, mi esposa y yo conocemos a varias personas que dicen que hacían misiones. Una señora de ellas, no sé cuántos pasaportes tiene y está sellado de muchos países que ha entrado y venido, pero ha sido más turismo que misiones. Simplemente el deseo de ir, de pronto están en una iglesia o algo, pero no es una misión. Realmente es como lo que nos explicaba en las clases anteriores. Yo sé que algunos estuvieron ahí con el hermano Nicolás Posada, de lo que era el turismo, ¿verdad? Misionero. Esa es la clase de historias que vamos a oír. Van a hablar de miles cosas, pero no realmente lo que nos alimenta o lo que nos hace falta a nosotros para las clases misioneras o entender lo que son las misiones. Pero dice, escucha atentamente al misionero que te diga que tiene una buena relación con la iglesia que le está apoyando. Y te aseguro que percibirás el aroma de la humildad acompañado con una gran dosis de confianza. Cuando venimos y hablamos de las misiones y sabemos que la persona nos está hablando de cómo la iglesia o cómo esta organización lo está apoyando en todo, debemos escuchar atentamente. ¿Para qué? Para aprender a hacer misiones. Gracias a Dios y para la gloria de Dios, por su gracia, Palabra de Vida tiene 6 años de plantada. Pero a los cortos 6 años ya tiene una plantación en Spring Hill, que muchos sabemos cuántos fueron para allá y quiénes están ahorita
adelante de la plantación, que es el hermano y pastor Alex y el hermano Kidani, que están dirigiendo esta plantación allá, ¿verdad? Pero todo ha sido por la gracia de Dios. Se ha hecho casi sin un conocimiento básico en lo que se hace en las misiones, pero ya se hizo. Entonces, estas clases nos están sirviendo para hacerlo más bíblicamente, para estar más enfocados en cómo hacer misiones. Vamos a tener visiones por ahora. Tenemos pensado, se está viendo la posibilidad de abrir una iglesia o plantar una iglesia en México con el hermano Eduardo. Pero como estamos en este proceso, vamos a aprender cómo se hace bíblicamente, cómo el escritor nos explica los pasos que se deben de dar para poder llegar a una buena plantación bíblicamente y con la colaboración no solo de un grupo de la iglesia, no solamente un grupo de miembros, sino de toda la congregación. Entonces, vamos a desarrollar esta clase explicando qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, según los pasos que nos da el escritor del libro. Dice, confianza y humildad. La confianza y la humildad van de la mano. Donde hay confianza es más fácil actuar con humildad. Eso es de lógico. Es de lógico. La confianza es el terreno donde mejor crece la humildad. La mejor manera de fomentar alianzas misioneras marcadas por la humildad es seleccionar concienzudamente con quién te vas a asociar. Eso quiere decir, lo dice él, sin confianza no puedes someterte con humildad, porque entonces la sumisión voluntaria sencillamente se convierte en algo irresponsable. Si crees que un misionero está haciendo un trabajo deficiente o actuando sin sabiduría, las preguntas son, para nosotros, ¿por qué vas a confiarle dinero y personas si va a despilfarrar el dinero y a maltratar a las personas? Sin un conocimiento de eso es lo que se hace, despilfarrar el dinero y no va a dar una buena educación bíblica o no va a llevar un evangelio efectivo hacia estas personas. La segunda pregunta, ¿confías realmente en esta persona? ¿Tenemos confianza en este misionero que se está mandando? La tercera pregunta, ¿puedo apoyar sin reservas su cosmovisión acerca del evangelio y del mandato y la obra de la iglesia? Recuerden, el primer misionero bíblicamente es Dios. El Señor ha decidido hacer misiones y a través de su palabra lo podemos ver. Y Él mismo ha mandado misioneros, que en la antigüedad se llamaban profetas, trayendo su palabra. Pero uno que cumplió exactamente la misión sin error, nuestro Señor Jesucristo. Y el cual nos da un legado, nos deja un legado a través de los apóstoles. En el libro de los Hechos vemos cómo se hicieron las misiones, primitivas, casi sin el conocimiento, aunque estuvieron 3 años con el mejor maestro, ¿verdad? Fueron caminando, haciendo misiones, abriendo iglesias, todo basado en la palabra, bíblicamente. Y eso es lo que queremos aprender hoy en día. Vamos por la tercera pregunta. La cuarta pregunta, ¿es conocido este misionero por ser sabio e íntegro? La sabiduría es basada en la palabra de Dios. Sabe trazar bien la palabra, conoce lo básico del evangelio, puede llevarle el evangelio a una persona que no conoce el evangelio. Eso es lo que se va evaluando de esa persona. La integridad es otra, porque no podemos escoger una persona que vaya a hacer misiones o a abrir una obra si vemos que no mantiene su hogar, si vemos que tiene deudas en tarjetas de crédito, si vemos que está ahogado en préstamos por aquí, préstamos por allá y no es capaz de sostener su propio hogar. Es lo mismo que dice el Señor. ¿Cómo le va a confiar la obra del Señor a una persona tan irresponsable? Si son almas las que estamos hablando, no tanto el dinero, las almas por las cuales el Señor pagó, ¿verdad? Y dice, si este misionero viviera en mi ciudad, es una pregunta, ¿lo querría como líder o anciano de mi propia iglesia? O sea, si fuera sabio e íntegro, ¿se podía atraer a la iglesia para que nos ayudara? Claro que sí. De eso se trata. Por eso estamos estudiando este libro de las misiones, para aprender cómo hacer misiones sanas, cómo hacer alianzas misioneras sanas y poder
venir con efectividad, trazar la palabra de Dios. Parece que somos orgullosos o cortos de vista si evaluamos a un misionero de esta forma, ¿verdad? Si lo hacemos, no es que seamos orgullosos, ni prepotentes, ni nada, o que simplemente no queremos darle la oportunidad a Pedrito o a Pepe o a este. No, tenemos que evaluar. Todo va en base de paso en paso. Les hablaba al principio y no lo olviden, de la adopción. Ya después que tenemos el niño en la casa o la niña, es un bebé, van todos los procesos, cómo enseñarle a caminar, lo vemos gatear y todo. Es el mismo proceso que tenemos que hacer ahora para poder evaluar un misionero. El niño lo queremos sano, queremos que él crezca sano. Y si somos nosotros, cristianos, es lógico que queremos que ese niño conozca a Cristo. Tenemos que llevarlo por el camino de Cristo. El misionero lo mismo, el misionero tiene que salir de la iglesia capacitado y con el conocimiento de que conoce de Cristo, de que Jesucristo es el centro de este misionero para poder dar a otros. Si no, no va a poder hacer una misión efectiva. Hay 6 características de alianzas misioneras sanas. Dice, estos principios no están directamente ordenados por las Escrituras, pero tampoco son simples observaciones o prácticas favoritas para las alianzas misioneras, para que funcionen las alianzas misioneras, ¿verdad? Estas ideas están extraídas de principios bíblicos, los que les hablaba de los apóstoles en el principio. ¿Cómo lo hicieron? Por la gracia, la misericordia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. No nos podemos olvidar de eso. Entonces, yo quiero que alguien me busque Filipenses 2 del 1 al 11. Filipenses 2 del 1 al 11. Primera de Pedro 5, versículo 5. Otro que busque Mateo 4. Otro hermano que me busque Segunda de Timoteos 4, del 1 al 3. Y otro hermano que tenga abierto ahí la tercera carta de Juan o la tercera epístola de Juan. Vamos a leerla si se puede. No hay afán hoy, si no termino la clase de hoy, por favor, téngame paciencia, pero es que hay mucho contenido y es muy importante. Filipenses 4, 10 al 20. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2 del 1 al 11. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo buscó? Léanlo, por favor. ¿Sí? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores en él mismo. Yo, mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vemos lo que el apóstol Pablo explica ahí, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacer las misiones? Estoy hablándole a la congregación, a los que están aquí, en humildad, pero con el amor entrañable de los unos a los otros. Y de ese mismo amor, en comunión. Por eso es tan importante entender lo que significa comunión.
es la unión de la iglesia, por lo menos el día domingo el servicio. Nos congregamos, compartimos y aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, de esa misma manera, nosotros vemos como el apóstol Pablo ve la manera como se ayudaban, por amor. Nosotros tenemos que ver no tanto el amor de la iglesia en sí, ni de tenernos amor los unos por los otros dentro de la iglesia. Tenemos que reflejar ese amor allá afuera en la calle. Tenemos que ver que allá afuera hay almas que el Señor quiere llamar y para eso nos ha llamado a nosotros. No solamente para ir y viajar, sino para ir y hablar el Evangelio. Esas son las misiones. El segundo, primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos la humildad ahí, ¿verdad? ¿De qué habla ahí? De la humildad. Pedro habla de la humildad. ¿Quién era el más explosivo y todo eso? Pedro. Tuvo que pasar un proceso para venir a hablar él de la humildad. Pero nos habla a los jóvenes. Bueno, yo me considero joven. Pero los jóvenes como la hermana ahí, la hermana Elena, la joven aquí, la hermana María Elena, también una de las jóvenes de aquí de la iglesia. Gracias a Dios, ¿verdad? El hermano Nicolás. Pero en sí es la humildad. Si aprendemos a ser humildes, si demostramos la humildad en sí, nos van a tener más confianza, tanto para llevar el Evangelio como para que nos confíen una obra, como las misiones. Eso es lo que está explicando el apóstol Pedro. Mateo 4:4. Rapidito, dale, hermano. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la enseñanza para el misionero. El misionero no va a llevar comida y ropa. El misionero va a llevar la palabra de Dios. Hay gente que está pasando hambre, de lógico, en toda parte. Hay necesidad en Cuba. No porque el pastor sea cubano, no porque la mayoría sean cubanos aquí. Pero se están pasando necesidades. Estos últimos días, hasta en los Estados Unidos se está hablando de escasez de alimentos, lo cual lo dudo un poco aquí en este país. Pero en otros países hay necesidades. En México están pasando necesidades. En mi país, Colombia, hay necesidades económicas. Hay gente que si comen una vez al día es mucho. Pero ¿de qué alimento está hablando? De la palabra de Dios. De lo que se tiene que comer aquí, el pan de vida en la iglesia, para llevar el pan de vida a los que no conocen de Cristo. Llevarlo con efectividad. El pan que da vida, el pan que no perece, la comida que no perece, como dice el Señor Jesucristo. Ese es el alimento que tenemos que llevar. Si nos alimentamos bien, mis hermanos, vamos a llevar un buen alimento a los necesitados, a los que no conocen de Cristo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, otra vez más, el apóstol Pablo está instruyendo a un misionero, a un pastor, a un anciano como Timoteo. ¿A qué? A que lleve el pan de vida, la palabra bien trazada y la de bien servida. Que busque hombres idóneos para aprender primero y luego para enseñar. No podemos enseñar sin aprender. No se puede desligar una de otra. La palabra de Dios, no ideas de hombre. Hoy en día, y lo voy a decir con claridad, hay gente que asiste a las iglesias, pero si no se ponen en un servicio donde ellos quieren, no quieren estar en la iglesia y se van. Pero no es así. Vienen primero las reglas. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Es sometimiento a la palabra de Dios, al guía, obedece y sigue. Déjate instruir para que instruyas a otros. Eso es lo que dice el apóstol ahí. Desafortunadamente muchos vienen con ideas, pero son simplemente ideas de hombres. No es
la palabra de Dios, no es la idea de Dios. La idea de Dios es salvar almas, llevar almas hacia Él. Por eso mandó a Cristo a morir en la cruz, a su propio Hijo. No para que vengan con ideas o cosas que no son bíblicas. Entonces, Eli, sí. ¿Puedo dejar las preguntas para el último? Gracias, mi hermana. ¿Por qué le dice esto a Timoteo? Porque es que había confusión en ese tiempo. Se amontonaban maestros con ideas de aquí y de allá y querían perturbar la sana doctrina. En esta iglesia, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, llegamos a esta iglesia donde se da sana doctrina, donde se aprende cómo se debe de trazar la palabra, también cómo vivir entre hermanos. Somos unos bien difíciles de llevar y es lógico, somos imperfectos hasta ahora y es la gracia de Dios la que nos lleva a unirnos, a estar en comunión. Pero es la sana doctrina lo que va a dar el reflejo y va a dar los resultados de una buena misión. Una sana iglesia, una sana doctrina va a dar sanos misioneros, sanos maestros, va a dar sanos hombres en la alabanza. En todos los ministerios van a estar, o en los grupos. El pastor no le gusta mucho la palabra, ¿verdad? Que se dice, sino los grupos que se forman para la ayuda de la iglesia van a estar sanamente basados en la palabra de Dios. Ahora dice, la belleza de la belleza de la cooperación entre iglesias en la obra del Evangelio. La carta de Juan, ¿quién la puede leer un momentico ahí si puede? ¿Te refieres a Jesús y Nicodemo? La de Juan. Sí, la tercera carta de Juan. Sí, Juan 3. Okay. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. No, Juan, de la tercera carta. Okay. Tercera de Juan. Ah, ok. Pues no. ¿Alguien lo tiene? El anciano Agayo, el Es. amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Ok, dejémosla hasta ahí para explicarles. Desde el comienzo vemos humildad, servicio y dedicación. Pero ¿cómo debemos nosotros colaborar con estos hombres de Dios que vienen con esas tres cualidades? Que sirven con humildad, pero que están dando el servicio, no con egoísmo. ¿Cómo debemos de acogerlos? Apoyándolo en todo lo que necesite, encaminándolos hacia la obra con las necesidades. Eso se habló en la primera parte del capítulo 4, ¿verdad? Dale lo necesario. El misionero se enferma, el misionero tiene hambre, el misionero necesita transportarse, el misionero necesita vivienda. Aunque en el tiempo antiguo, en la historia de la palabra de Dios, cuando estaban los apóstoles haciendo misiones y abriendo obras, estaban de un lugar a otro, constantemente se movían de un lugar a otro. Probablemente hoy puede suceder lo mismo, aunque hoy se enfoca en dos personas, el pastor misionero y el pastor plantador. El pastor plantador es el que se queda en la obra, si no estoy mal, y va a dirigir esa obra, va a quedarse en esa iglesia. El misionero es el que va a ayudarle a que la obra se realice bíblicamente.
a que todo se haga eclesiásticamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Juan aquí? Que debemos colaborar con estas personas. ¿Quién es? ¿El pastor o el grupo de bienvenida? Toda la iglesia, toda la iglesia. ¿Y cómo deben de hacerlo? Con humildad, con el deseo. Igual como dice Pablo, si Cristo se dio a sí mismo, si Dios nos dio a su único hijo para salvarnos a nosotros, ¿cuánto más nosotros pudiéramos dar o hacer para que se siga llevando la obra de Dios, colaborando en la obra de Dios para que más almas vengan a Cristo? Entonces, a estas personas que tienen el deseo de llevar la palabra de Dios, el mensaje de salvación, hay que encaminarlos con alegría, darles lo necesario, encaminarlos. De eso habla el apóstol aquí. Pero ¿qué tienen que ver ahí estas personas, como lo dice? Son personas humildes, servidoras, y que dan la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos aquí para hacer una alianza misionera o unos misioneros sanos. Entonces, Filipenses 4, del 10 al 20 ya lo... No, ¿me lo leen ahí, por favor? ¿Alguien lo tiene? Ya lo tengo. Sí, mi hermano. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé servir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto abundante en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre y nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos cómo Pablo se refiere a la primera iglesia, ¿verdad? Que después de la prédica salió de sus corazones a ayudarlo a él. Y aún no estando con los filipenses ahí, envió a Colosa donde estaba. Tuvieron la delicadeza de pensar en él, de pensar en sus necesidades. Aunque Pablo lo dice muy claro, está enseñado a tener hambre, a estar saciado, a pasar desnudez y a tener en abundancia y vivir en escasez también. Pero, ¿qué es lo que debemos dar nosotros? Fruto. Un fruto digno de arrepentimiento, primero, si queremos en Cristo. Un fruto que perdure y dé hacia las misiones, hacia otros que están llevando el Evangelio como lo estaba haciendo el apóstol. ¿Ven cómo se van haciendo las alianzas misioneras? Es toda la congregación, no un grupo. No el grupo de finanzas, no el grupo pastoral, no. Toda la iglesia debemos estar involucrados para poder llevar efectivamente el mensaje de la palabra de Dios en este ministerio, se puede decir, de misiones. Dice, es mi deseo y esperanza que estas prioridades generales ayuden a las iglesias a considerar con más cuidado cómo se pueden comprometer humildemente con la obra mundial del Evangelio. Habla mundial. Ahorita se hizo una plantación, como les dije al principio,
en Spring Hill, es local. Pero estamos pensando en México. No se nos ha salido de la cabeza y el corazón Cuba. No tampoco estamos olvidando Puerto Rico. No podemos dejar atrás tampoco Colombia. ¿Dónde nos va a mandar el Señor? Donde Él quiera. Es disposición. ¿Nos disponemos? ¿Cómo nos disponemos? Ayudemos. ¿Cómo podemos ayudar? Los misioneros que necesitan un sustento. Necesitan ser ayudados no solamente en oración, sino en sus necesidades también. En las misiones se sufre mucha soledad cuando están solos, ¿no? Cuando va al matrimonio, lo mismo. Son misiones internacionales, estoy hablando. Aquí locales, aquí la pasamos bien. Así no tengamos carro, el hermano Oscar me puede ir a recoger y vamos por ahí a un flea market y llevamos la palabra de Dios, estamos haciendo misiones. Pero en otro país no van a haber esas comodidades. Y eso es lo que tenemos que tratar, por lo que más podamos, y aunque nos duele. Y les voy a decir una palabra y por favor les pido que no se ofendan. Pero parece que tuviéramos alacranes o serpientes en los bolsillos. Y no estoy hablando de dinero, de que tienen que venir y dar todo. Pero sí toques el corazón, o toquémonos el corazón de que estas personas necesitan. Están necesitadas, tanto material, literal, literatura, Biblias, comida, no solamente comida, alojamiento, gasolina para desplazarse de un lado a otro. Todas estas cosas no caen del cielo por obra y gracia de Dios, pero sí cae del cielo por obra y gracia de cada uno de nosotros que nos comprometamos. Que vengamos con un corazón sincero y dispuestos a que otras personas vengan a los pies de Cristo. Podemos orar todo lo que queramos aquí y hasta ahí nomás. Pero si no vamos a llevar las misiones, si no vamos a las misiones a llevar la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. El hermano Nicolás Posada nos habló mucho de esto. Él estuvo yendo, él ha ido al Amazonas. Yo no creo que muchos de nosotros no queramos ir a vivir al Amazonas. Pero si el Señor nos llama, ¿qué hacemos? Si el Señor por su gracia nos llamó para darnos salvación, para darnos vida eterna y para ser coherederos con Cristo Jesús, heredamos todo lo que Cristo tiene. No merecido. Por su misericordia y por su gracia. ¿Por qué no hemos de ir? ¿O por qué no colaboramos desde aquí para que otros vayan? Entonces, otra pregunta. ¿Cómo es la práctica? ¿Una alianza misionera humilde y con mentalidad de siervo? Vamos a verla. Pues bien, esta clase de alianzas está caracterizada por la voluntad de hacer ministerio o lo que sea. ¿Qué quiere decir lo que sea? El que venga, los hermanos que han llegado nuevos, vienen al pastor, ¿en qué podemos ayudar? El pastor le puede preguntar. Ayer por lo menos hubo una clase de talentos, descubriendo talentos, quién tiene talentos y habilidades para las alabanzas. Bueno, pero si el siervo viene y dice, pastor, para lo que sea, yo quiero servir. Oiga, esa es una persona que realmente está dispuesta a servir. No está buscando un puesto, está buscando servir. En la puerta, está bien. Haciendo el café no le van a quitar el trabajo a Minita porque ese es el trabajo de ella. Pero si ella no está, alguien lo puede cubrir, ¿verdad? Es para lo que sea. Es una palabra que se usa mucho en Colombia. Para las que sea. O sea, vamos a lo que sea. Entonces, lo mismo es con la mentalidad de un siervo. Venimos a servir, no a ser servidos. Dice, estar dispuesto a hacer lo que sea que los obreros misioneros o líderes de las misiones consideren útil es el lugar correcto donde empezar. Estar dispuesto a hacer lo que sea significa decir, ¿qué puedo hacer para servirte y colaborar contigo? Ninguna labor me parece demasiado grande o demasiado pequeña. Tenemos que tener esa mentalidad. Llegamos a la iglesia, ¿en qué podemos servir? Ese es un ejemplo de una hermana que desde que llegó nueva y se ha dispuesto.
a estar sirviendo, limpia los baños antes de irnos, ayuda a recoger basura, le ayuda a la hermana Mina a recoger los vasos, lo que haya. Y simplemente se decidió en su corazón de servir, en agradecimiento, claro. Y así es que se debe de hacer. Cuando la iglesia demuestra predisposición para ayudar, si es necesario, a los obreros internacionales en cosas pequeñas, oiga esto, en cosas pequeñas y discretas como cuidar a los hijos mientras los padres están en una reunión de capacitación. Solamente cuidando a los hijos, si alguno de los misioneros tiene hijos pequeños, cuidándoselos. O agreguemos algo. ¿Por qué no, mientras están capacitando y terminan su capacitación, su clase, darles un almuerzo? Invitarlos a comer una hamburguesa, lo que sea. Es una colaboración pequeña, pero que llena muchísimo al misionero. Ve la disposición de la iglesia en ayudarlo. Se gana la confianza de los obreros y también la oportunidad para poner como mansedumbre cambios basados en la Biblia. ¿Ve? Todo lo estamos reflejando en la palabra de Dios. Las misiones están reflejadas en la palabra de Dios. El segundo punto, el liderazgo pastoral, que eso se hace aquí. El liderazgo no empieza con la pasión que el pastor tiene por las misiones. Eso es genial, pero no es suficiente. Empieza con la predicación regular del pastor a través de toda la Escritura, desgranando domingo tras domingo lo que demanda de nosotros el Evangelio. Nuestro Dios misionero que tiene pasión por las naciones, y la Biblia está repleta de todas estas pasiones. La piedra angular que sostiene los libros de Moisés, las historias, los profetas, los evangelios y las epístolas. Es la pasión de Dios llamando a adoradores de todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones. La congregación cuyos pastores predican regularmente este valioso mensaje bíblico moldean su cosmovisión según esta verdad. ¿Qué se tiene que hacer? Lo estamos haciendo aquí. Gracias a Dios nos ha dado unos pastores leales, no porque el pastor aquí ni esté lambiendo yo suela, pero se predica la palabra de Dios. Los que están nuevos aquí han llegado por las prédicas y lo hemos visto en la entrevista. ¿Qué te ha motivado a venir a la iglesia o qué te motiva a unirte a la iglesia? Oh, la bienvenida, las prédicas son muy bíblicas. Entonces nos damos cuenta de que están haciendo un trabajo, un buen trabajo. Nos estamos enfocando en que se conozca al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Nos enfocamos en las clases de grupos de vida. El hermano Nicolás, la hermana Marielena, el hermano Oscar, a veces que ha podido, viene y da las clases a la gente. Compartimos la enseñanza. Estamos creciendo en el Evangelio de Marcos. Algo básico, pero sólido, de cómo aprender a llevar el mensaje efectivamente. Y cómo otras personas pueden también alimentarse después de que nosotros estemos alimentados. Después de que nosotros lleguemos a aprender a manejar el Evangelio de Marcos, podemos darlo a otras personas fácilmente, con confianza, pero la confianza en nosotros no, la confianza en el Señor, que a través de su Espíritu Santo y por la palabra van a venir más gente a los pies de Cristo. Aprenderán que el Evangelio es mucho más que simplemente hacer crecer. Dice, aprenderán que el Evangelio es mucho más que simplemente hacer crecer su iglesia. Es mucho más que su propia cultura o país. El Evangelio es para todas las naciones, para todas las personas en todos los lugares. Entender tanto la urgencia de la tarea. ¿Cómo escucharán a menos de que alguien no los envíe? Es lo que dice la palabra de Dios. Como la grandeza y majestad de Dios encenderá una pasión que transforme a toda la congregación. En realidad, este tipo de predicación es imprescindible si el pastor quiere
que su congregación se involucre en la obra misional. Una vez más, a través de la buena prédica, de la sana doctrina, van a salir sanos misioneros. Y ese es el deseo de una iglesia, ese es el deber de una iglesia de sana doctrina. Multiplicarse, aunque la palabra multiplicarse no me gusta. Pero sí crecen otras iglesias. Si ayudan a iglesias que estén decayendo también, es una parte de hacer misiones. Hay iglesias que están en decadencia por falta de ¿qué? De esto mismo. De que no hay una sana doctrina, no se predica el evangelio como debe de ser. Entonces se pueden ayudar a que se levanten, también a hacer misiones. Es hacer una sana alianza. Nosotros traer a alguien, si estamos en decadencia, un ejemplo, no estamos, gracias a Dios, pero si estamos decayendo, alguien que pueda levantarnos, ayudarnos a conocer, a comprender bien el evangelio y crecer en la palabra de Dios. Nosotros lo podemos hacer. Estaba hablando con el pastor Eri sobre esto. Hay iglesias de no sana doctrina en Cuba, aquí lo saben muchos. Pero ahí están. ¿Qué necesitan? ¿Ayuda monetaria? No tanto monetaria, pero sí de conocimiento de la palabra de Dios para que crezcan y entiendan bien el evangelio. Hay iglesias por todas partes. Hay una estadística que dice que hay más pastores que iglesias en los Estados Unidos. Pero ¿sanos todos? ¿Sanas doctrinas? No creo, son escasos. El tercer punto dice basarse en las relaciones personales. Eso también es muy importante. Las alianzas, las alianzas de misiones no deben basarse en proyectos, sino en relaciones personales. Pero tener una gran cantidad de contactos en una gran cantidad de lugares a menudo lleva a tener una gran cantidad de relaciones superficiales. Las relaciones personales. El escritor muestra de que es bueno invitar a un misionero a que se una a la iglesia. Si es necesario, si no hay un misionero de la propia iglesia, traer un misionero, pero que se involucre en la iglesia para ver cómo es su vida, para ver cómo trabaja, hacer relaciones personales. No un viaje corto, sino un viaje de largo plazo. Estar viendo cómo trabaja el misionero. Eso es una relación personal. La otra relación personal es la que está haciendo la iglesia con la capacitación de siervos en esta iglesia. El hermano Oscar, el hermano Nicolás están dando las clases, el hermano José Marcos, que no está aquí, están dando la clase, están enseñando un libro, estamos aprendiendo también de eso. Entonces estamos viendo el trabajo que ellos hacen, son relaciones personales, ya todos nos conocemos. Y de eso habla el escritor. Como vimos al inicio del capítulo 4, es más conveniente para la iglesia escoger unos pocos obreros y llegar así a un nivel de más intimidad con ellos. ¿Pero para qué? Para conocer mejor la obra que realizan, lo que les acabo de decir ahora. Este tipo de enfoque requiere reconocer humildemente que, aunque Dios es infinito, tú y tu congregación no lo sois. O sea, nosotros no somos infinitos. El poder es de Dios y Él es el que capacita. La obra es de Él. Nosotros sus siervos. Hay 3 principios que han demostrado ser útiles para nuestra iglesia cuando evaluamos en quién invertir. Nosotros buscamos formar alianzas misioneras con obreros que tengan las siguientes características. A. Que sean excelentes en su trabajo. ¿Cómo puede ser excelentes en su trabajo? Palabra de Vida no se está enfocando en un superapóstol. Palabra de Vida se está enfocando en un hombre que tenga el deseo de crecer bíblicamente y que se deje moldear a través de la palabra para hacer un trabajo efectivo. Dice, para estar formado bíblicamente. Queremos formar alianzas misioneras con obreros que hacen un buen trabajo y que lo hacen siguiendo directrices. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de mañana
sale un misionero de esta iglesia, un pastor misionero, un pastor plantador, no va a llegar a la hora a hacer lo que quiere, no va a llegar allá a agarrar la palabra y diluirla simplemente por los afanes de multiplicar y llenar la iglesia y decir tengo 100, 200, 300. Pero si está diluyendo la palabra, no está haciendo un trabajo efectivo. De eso se trata. El punto A o el inciso A es de eso, que sean excelentes en su trabajo. ¿Cómo? Trazando bien la palabra, teniendo un convencimiento hacia los demás por el Evangelio, no por sus propias palabras. Que lleve la palabra efectivamente. La salvación es del Señor y el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Lo dice la palabra de Dios. El B, que sean estratégicos en su enfoque. ¿Qué quiere decir? Queremos formar alianzas misioneras con obreros, trabajando en lugares donde el Evangelio es poco conocido o donde su trabajo busque fortalecer las iglesias locales, lo que hablamos antes. Alguien que quiera, yo de corazón lo digo, y se lo dije a un hermano que trabaja conmigo. Tuvimos una charla, estamos en la misma compañía trabajando, y le dije, mi deseo es de que en la iglesia se capaciten hombres de tu país, yo me quiero involucrar ahí, de poder ir a Cuba por un cierto tiempo, digamos 2, 3 meses, y mandar a otro, y así para que no se haga una carga de por vida de uno solo, sino que todos vamos a estar trabajando en esta misión. ¿Por qué? Porque el trabajo es de todos. De ir a Cuba a ayudar a estas iglesias que están en decadencia, que vayan surgiendo en el verdadero evangelio y en la sana doctrina. Puede ser un mes uno, un mes otro, pero hay continuidad en la enseñanza sana, basados y trazados en la palabra y las enseñanzas que se dan en esta iglesia por los pastores y a través de la palabra de Dios. Evaluación, la capacitación, el deseo, pero también estratégicos, pero estratégicos en la palabra de Dios. C, que sean ampliamente conocidos por la congregación. Imagina que traigamos a, no decir nombres, traemos uno de las iglesias del sur de allá de la Cueva de los Lobos y lo mandamos. No lo conocemos. Va a ser desastres. Lo que hablamos al principio. Van a despilfarrar el dinero y van a maltratar a la gente. Maltratar a la gente no es hablarles mal. Maltratar a la gente es darle un evangelio falso o un evangelio diluido. Yo no creo que las madres que están aquí vayan a tener un bebé y en vez de darle una leche pura, le vayan a meter más agua que leche, porque le va a hacer daño. ¿Me explico? Es lo mismo en el evangelio. Es lo mismo en la palabra de Dios. Si no damos la leche pura que nos alimenta el alma, no estamos haciendo nada. Y eso es lo que no queremos hacer, sino que este misionero sea ampliamente conocido. Estamos tratando, como les dije al principio, en una visión por ahora, y estamos orando, visión y oración, por una iglesia en México. Que Dios quiera ceder y todo está en las manos del Señor. Y en sus oraciones, claro, que ustedes oren también con ese deseo de que se puedan abrir más obras. El cuarto punto, terminamos los 3 puntos de aquí, de que sean excelentes en su trabajo, que sean estratégicos en su enfoque, que sean ampliamente conocidos por la congregación. Comprometerse firmemente, cuarto punto. La iglesia la iglesia tiene que estar dispuesta a comprometerse seriamente con los obreros a los que forman alianzas. Es la iglesia en total. Vuelvo y repito, no es un grupo nomás. Es la iglesia. ¿Y por qué no de pronto, digo yo, no está en el libro, de pronto la iglesia recién plantada en Spring Hill, unidos, ahora que crezca, ya después de que crezca, unirnos y apoyarnos para enviar hombres a hacer misiones, a abrir otras obras?
¿No sería mejor, una pregunta dice, no sería mejor no sería mejor que te comprometieras a servir a un equipo de obreros en cualquier forma que ellos consideren útil? Tienes que estar dispuesto a hacer viajes si ellos consideran que es útil. Ejemplo, si se abre una obra en México, tiene que haber disposición de los pastores de viajar para que vean lo que se está haciendo. Pero también los pastores tienen que estar dispuestos a que cuando se les diga que pueden viajar, viajar. Cuando no pueden viajar, pues no viajar. ¿Verdad? Pero es como darse cuentas. La que se está plantando con la iglesia madre, o sea, la iglesia que está enviando. Entonces, en último lugar, este compromiso tiene que quedar reflejado en el deseo de gozarse haciendo las cosas con seriedad, oiga bien, seriedad y fidelidad bíblica. Aun cuando el fruto se manifieste lentamente, si lo haces de esta manera, ayudarás a los obreros con quienes has formado la alianza a resistir la llamada seductora de los resultados visibles inmediatos, lo que les dije ahora. Cuando se hace la misión, cuando ya se planta la iglesia, muchos cometen un error grandísimo, grande. Quieren llenar la iglesia, eventos, el deslizadero, el Halloween, que los payasos, la carnada de caucho, que nosotros pasamos por ahí también, que nos enseñaron cómo atraer gente con la carnada de caucho. ¿Qué es eso? Estrategias. No se ven en la Biblia carnadas de caucho. Se ven hombres que dieron sus vidas reflejando al que murió en la cruz para que más personas creyesen en el Señor. Misioneros que sufrieron, pasaron hambre, desnudez, naufrago, fueron asaltados, robados por gente de su mismo pueblo, todo. Pablo. No estrategias para llenar la iglesia. Con un grupo de 20, ya está la iglesia. Que sean fieles aprendices y que de esos 20 se vayan 5 a abrir otra iglesia y que vengan otros 10. De eso se trata. Es la fidelidad y el compromiso bíblico. No es la fidelidad hacia otro hombre y no es el compromiso de una alianza por traer números. Eso lo puede hacer cualquiera en un negocio. Bueno, yo quiero que mi negocio crezca. Si yo soy negociante, yo voy a traer estrategias. Pero no se trata de lo mismo aquí en la iglesia, no se trata de lo mismo en la obra de Dios. Somos estrategas con la palabra de Dios. Entonces, quedamos aquí en el cuarto punto. El quinto y el sexto lo vamos a dejar para la última, lo puede dar el pastor de pronto. Un minuto para preguntas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, William. ¿Sí? Cuando tú te refieres iglesia como para ayudarlas, como lo que estaba hablando de tu hacer iglesias reconocidas de buena doctrina, pero que están en decadencia, o doctrina, o iglesias cualquiera para ayudarlas. Bueno, estamos hablando en este caso de iglesias que supuestamente son iglesias evangélicas. O sea, hay iglesias aún bautistas que están en decadencia. Hay iglesias que no son bautistas, pero están en decadencia. No importa cuáles de esas, pero que se les venga a ayudar con el evangelismo, para que entiendan lo que es el evangelio y para que de ahí puedan también implementar este método de las misiones. Lo que ustedes hicieron en Costa Rica. Usted fue a ayudar en Costa Rica, estuvo viendo con el hermano Nicolás, ¿verdad? ¿Estuvieron allá? ¿No estuvo usted en Costa Rica? ¿Ah?
Bueno, ¿qué fue a hacer usted allá? Ayudar con lo que Dios le dio a usted su don, ¿verdad? Pero en estas iglesias a veces también no hay una sana doctrina. Entonces puede ir un hombre capacitado y darle la información. Bueno, mis hermanos, gracias. No hay más preguntas. Que Dios me lo bendiga. El pastor con ustedes un momentico.